Nos has dado nuevamente, Señor, la oportunidad de estar en tu casa, Señor. Y yo te pido, Señor, que tú nos habilites para poder hoy hablar tu palabra. Espíritu Santo, reconociendo tu señorío, reconociendo que sin ti nada podemos hacer. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos habilites, que nos des una palabra con esa revelación tuya, mi Dios, y que esa palabra pueda quedar grabada en nuestro corazón para que pueda dar fruto. Señor, bendecimos a cada persona que nos está viendo desde su casa, cada familia, cada joven, cada señorita. Señor, los bendecimos, Señor, y que tú, Señor, traigas a nuestro corazón, Padre, esa palabra, Señor, que tenga que en algún momento hacer el efecto, Señor, de perfeccionamiento en nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues hermanos, Dios les bendiga otra vez. Amén. Es un placer poder estar hoy, pues nuevamente de esta manera, ¿verdad? De manera virtual. Pero gracias a Dios que tenemos la oportunidad todavía de, hermanos, la libertad de poder predicar, aunque sea de esta manera. Así que yo les voy a, hermanos, vamos a continuar con el tema que hace 8 días, el día estábamos compartiendo. Recuerde que en una Santa Cena yo les hablaba acerca de, pues uno de los beneficios de la Santa Cena es que nos ayuda, ¿verdad? Contra los reyes de Babilonia, reyes de Egipto, el rey de Sodoma. Y cada uno de esos reyes o cada uno de esas, Egipto, Sodoma, el campo, Babilonia, representan el mundo. Amén. Así que vimos los reyes de Babilonia y hace 8 días empezamos a ver los reyes de Egipto. Así que rápidamente quisiera hacerles una breve resumen para que recordarles lo que estamos, hermanos, compartiendo desde el martes pasado. Recordemos que Egipto dice que dentro de las acepciones que es la palabra Egipto, dice que significa el que causa problemas, el que oprime, angustia y miedo. Entonces, nada más con el hermano ahí la connotación que se nos da de Egipto, pues podemos hablar muchas cosas, ¿verdad? El que oprime, el que angustia, el que impone miedo también. Dice también, hermanos, que es el señor de la magia, maestro constructor. Todo eso es lo que significa Egipto. Estuvimos viendo, hermanos, algunas cosas, por ejemplo, recordándoles rápidamente, haciendo un resumen, ¿verdad? Estuvimos hablando de las artimañas del rey de Egipto. ¿Cuáles eran las artimañas del rey de Egipto? Que era astuto. Amén. Y esa palabra astucia es dentro de las cosas que vimos que significaban, precisamente son argumentos falsos, sofismas. Amén. Sofismas que, hermano, lo vimos, ¿verdad? Que era es un argumento falso, pero que lo trasladan como verdadero. Amén. Para tratar de, hermanos, de engañar a las personas o a aquellos que están escuchando esos argumentos. Entonces, esas son la astucia del rey de Egipto, que va a engañar a través de argumentos falsos. Amén. Las cosas, ¿verdad? Es que pone capataces, impone trabajos duros. Otra de las cosas que hace el rey de Egipto o las artimañas es que le gusta amargar a las personas, como hermanos lo miramos a través de los trabajos duros. Ellos, hermanos de aquel pueblo de Israel que estaba bajo la servidumbre de Egipto. Amén. Y hoy vemos un sistema, hermano, también llamado Egipto, el mundo, donde también está oprimiendo, está causando angustia, está causando miedo. Amén. También otra de las cosas que, hermano, que quiere, dentro de las cosas que quiere Egipto, ¿verdad? El sistema también egipcio es, hermanos, echar a nuestros hijos a la corriente de este mundo. Amén. Porque recordemos que, hermanos, Faraón ordenó al pueblo que todo hijo que naciera en ese momento, ¿verdad? Lo echasen al Nilo, al río, ¿verdad? Y entonces eso, si lo trasladamos de manera espiritual, es echar a nuestros hijos a la corriente de este mundo. Eso le estoy recordando nada más. Otra de las cosas que quiere hacer, ¿verdad? Es
quiere matar a los niños, y esto es un ataque directo en contra de, hermano, de la familia, de los más desprotegidos, que son nuestros hijos, amén. Así que nosotros necesitamos, hermanos, enseñarles a ellos. Otra de las cosas es que yo les dije que no dejaba presentar sacrificios, amén. Todo eso es lo que quiere, hermanos, las cosas que está utilizando Egipto para tratar, hermanos, de mirlo, amén. Otra de las cosas es que no quiere dejar salir a los hijos, no le gusta que el pueblo ofrende, amén. Y entonces miramos, hermano, esas son las artimañas, las cosas que él utiliza, amén. Pero después empezamos a ver el rey de Egipto, y uno de los reyes que vimos fue el rey Ofra. Y el rey Ofra, recuérdese que dentro de las connotaciones, ¿verdad?, que significa indagar, ahondar, buscar, cavar, escarbar. Y entonces esto, hermanos, lo empezamos a relacionar con que nuestro adversario, el enemigo, Satanás, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Él es el acusador, y él es el que de alguna manera indaga, escarba en nuestro pasado, y a veces el acusador está ahí para, hermanos, escarbar, decirnos que, hermano, que no podemos hacer las cosas porque nos está recordando nuestro pasado. Y eso, hermano, a veces no nos deja seguir hacia adelante. Como recuerde que yo le dije lo que dijo el apóstol Pablo: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo a la meta, amén. Así que eso es, hermanos, lo que en algún momento quiere, hermanos, Egipto, el acusador, ¿verdad?, escarbar en nuestro pasado. Ahora miremos otra cosa, hermanos, dentro de las cosas, ¿verdad?, que una de las cosas que a nosotros nos manda es que no debemos, hermanos, de indagar lo que no nos importa, amén. No debemos de volver a nuestro pasado, y pues algunas cosas más que vimos, ¿verdad? Pero lo que quiero hacerle ver es, hermano, es este versículo, Números capítulo 11, versículos 4 y 5, para empezar a meternos, hermano, a lo que es el tema, amén, porque si no luego no nos da tiempo. Números 11, 4 y 5, en la versión de las Américas. Mire lo que dice: y el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Recordando que Ofra, hermanos, significa escarbar, indagar, y lo estamos relacionando, ¿verdad?, con que el acusador viene e indaga nuestro pasado, escarba. ¿Para qué? Para oprimirnos, para angustiarnos, para meternos miedo. Ok, entonces, hermano, Números 11, 4 y 5 dice: y el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable, y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos dará carne para comer? Ojo con esto que le estoy diciendo. ¿Quién nos dará carne para comer? Y entonces dice, versículo 5, nos acordamos del pescado. Mire, hermano, lo que ellos empezaron a escarbar después de que ellos clamaron al Señor, porque estuvieron más de 400 años esclavos, hermano, bajo los egipcios. Y el Señor, hermano, les mandó un libertador, oyó su clamor, amén. Hermano, les prometió una tierra que fluía leche y miel. Y entonces, hermano, dentro de todas esas cosas, el pueblo que Dios se acordó de su clamor, aquel pueblo que estaba bajo servidumbre, empezó a recordar el pasado, lo que habían dejado en Egipto. Cuando usted sigue leyendo más adelante en el versículo 6 y 7, una de las cosas que ellos estaban despreciando era el maná, era la comida del cielo. Y entonces ellos empezaron, me llama la atención que ellos tuvieron un deseo insaciable. ¿Y cuál era el deseo insaciable? Comer carne, porque ya se habían fastidiado, hermano, se habían fastidiado de el maná, amén. Entonces dice, nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto.
Ojo, nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ahora me llama la atención esa palabra que dice nos acordamos. Ojo que aquí hay varias cosas: pescado, pepinos, melones, puerros, cebollas, ajos, pero antes, hermano, estaba la carne. Entonces, ¿cuántas cosas eran? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cosas. Y el 7, hermano, es un número de perfección. Pero en este caso, para ellos, entonces, hermanos, como que fue una involución. Amén. Porque entonces, ahorita déjeme, hermano, aquí enseñarle algo. Esa frase, nos acordamos, que ellos estaban diciendo, es la palabra sacar, es el hebreo 21:42. Y esa palabra dice que significa propiamente marcar, como para que sea reconocido. Cuando usted investiga un poquito más acerca de la palabra sacar, si usted tiene su diccionario Strong, ahí tiene algunos numerales donde lo va a mandar de referencia precisamente a los animales. Amén. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Porque recuérdese que nosotros cuando, si usted ha tenido, hermanos, alguna vez, hermano, poder platicar con algún ganadero, ¿verdad? O usted mismo ha mirado a lo mejor el ganado de algunas personas, usted sabe que tiene una marca. ¿Y esa marca para qué es? Para reconocer que ese ganado tiene dueño. Entonces me llama la atención porque cuando ellos estaban diciendo, recuerde que tenían un deseo insaciable de carne y estaban despreciando la comida del cielo. Pero cuando ellos dijeron, nos acordamos, entonces esto me deja ver, y aquí podemos sacar un tema, hermanos, porque esa palabra sacar significa marcar, como para que sea reconocido. O sea que ellos venían arrastrando marcas de su dueño, que era Egipto, Faraón, hermanos. Entonces ellos estaban recordando las marcas de Egipto. Amén. También dice que significa de recordar, mencionar, hermanos, donde dice, aquí me llamó la atención, canciller, donde yo hiciere de que esté la memoria, es decir, traer a memoria. Y ahí está todas las cosas que significan, hermanos, pero me llamó la atención esta, marcar, como para que sea reconocido. Ahora, ¿de qué estaban acordándose? ¿O cuáles eran las marcas que ellos se estaban acordando, que estaban trayendo a su memoria? Primero, la carne. Y la carne es la palabra, hermanos, ahí está el hebreo, que es la palabra bazar. Amén. Y no bazar de los que venden ropa, hermano. Bazar. Y significa persona, también por eufemismo, las partes pudendas del hombre. Carnal, carne, cuerpo, género, gordo, grueso, hermano, hombre, lujuria, pariente, ser viviente. Entonces, cuando ellos estaban acordándole la carne, si lo trasladamos, hermanos, al ámbito espiritual, entonces ellos estaban recordando toda aquella marca de lujuria que venían arrastrando. Amén. Esas partes pudendas, amén. Las partes pudendas, hermano, lógico que esto se refiere, hermanos, a los órganos íntimos, hermano. Y entonces, ¿qué estaban recordando? Todas las pasiones que ellos tenían, venían arrastrando de Egipto. Esa marca que los estaba de alguna manera, hermanos, marca que Faraón puso con ellos, donde todavía Faraón entonces estaba haciéndoles ver que le pertenecían. Amén. Que, hermanos, ellos lo estaban reconociendo a Faraón. No sé si me estoy dando a entender con esto. Donde, hermano, como le acabo de decir, ¿verdad? Ellos tenían la marca de que su dueño no era precisamente Dios que había contestado su oración, sino en algún momento, hermanos, era Faraón. Por eso es que Dios, antes de llevarlos, hermano, a la tierra que Dios le prometió, la tierra de Canaán, tenía que pasarlos por el desierto para probarlos.
Y ahí es donde Dios iba a tratar no solamente con su corazón, con su mente, para extirpar todas las marcas que venían arrastrando de Egipto. Entonces, mire hermano, esta es una de las marcas, la lujuria. ¿No será entonces, hermano, que el Señor también en nosotros, hermano, cuando el enemigo viene y entonces empieza a recordarnos el pasado, trae a nuestra memoria aquellas marcas que venimos arrastrando y donde a lo mejor esas cuando Satanás, que el Señor lo reprenda, empieza a recordar nuestro pasado, entonces nosotros podemos pensar, es que esa marca sí reconozco que aquel era mi dueño. Claro que en algún momento la Biblia dice que todos fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, que fue heredada de vuestros padres. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere, hermanos? Extirpar las marcas, quitar de nuestra mente la lujuria, hermano, quitar de nuestra vida, hermano, esas situaciones aún de índole sexual que venimos arrastrando. ¿Ok? Entonces miremos otra cosa. Dice que también se acordaban del pescado. Y esta palabra viene de la palabra dagá, amén, que es un femenino del 1709 y significa pescado, pez. Pero a su vez viene de la palabra daaj, que es una raíz primaria que significa estar, ojo, ansioso, acongojar, afligir, asustar, contristar, fatigar, temor. Entonces dice que, hermano, traer pescado equivalía a traer preocupación. Aparte de la marca donde ellos estaban deseando la carne, también se estaban acordando del pescado. Esa marca, hermanos, y entonces, ¿qué estaban, hermano, trasladando al ámbito espiritual? Ellos tenían la marca, hermanos, de ansiedad que les había impuesto Egipto, de congoja, de aflicción. Estaban asustados, hermano, estaban contristados, fatigados, y eso, hermano, también traía temor a ellos, las preocupaciones. Entonces, mire por favor las marcas que se pueden tener de Egipto, hermanos. Entonces, lo que el Señor quiere es quitarnos toda ansiedad de nuestra vida, todas las cosas que a veces nos preocupan, hermano, que nos preocupa cómo va a ser la situación económica, y eso puede traernos aflicción a nuestras vidas. Claro, usted va a decir, pero pastor, es algo que se está viviendo, que se está palpando. Sí, amén. Podemos estar viviendo, hermanos, situaciones complicadas, pero entonces aquí es donde nosotros tenemos que quitarnos esas marcas de Egipto. No podemos estar recordando el pescado. No podemos estarnos angustiando, no podemos estar siendo ansiosos, no podemos estar viviendo con temor a lo que va a suceder, hermano. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Qué vamos a comer el día de mañana? Porque nuestra vida no depende del sistema que está en este mundo, nuestra vida depende de Dios. Y aquí es donde nosotros tenemos que hacer caso a lo que el Señor dice en su palabra. Una cosa es creer en Dios y otra cosa, como usted ya sabe, es creerle a Dios. ¿Cuándo le vamos a creer a Dios? En estas circunstancias, cuando, hermano, están momentos donde puede haber aflicción para la humanidad, pero para nosotros quiero recordar lo que dijo el Señor Jesús: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, el Señor lo que quiere es quitarnos esas marcas, hermano. Ya no estés recordando el pescado, ya no te estés angustiando, ya no te vivas con temor, o ya no vivamos con temor. Amén. El Señor determinará en qué momento, hermano. Nosotros tenemos que estar en este mundo, y si el Señor viene antes, y hermano, es una bendición que podamos ser arrebatados un galardón extraordinario, gloria a Dios por eso. Pero si en algún momento el Señor determina que no es así, gloria a Dios por eso. Entonces, aparte de la carne, nos quiere quitar esa marca del pescado, hermanos. Amén. Y también están los pepinos. Ellos se acordaban de los pepinos, y la palabra pepinos es la palabra kishu.
Amén. Y esta palabra Kishhu, hermanos, dice que es de una raíz que no se usa, significa ser duro. Pepinillo, por lo difícil de su digestión. Pepino. Entonces, la palabra pepino tiene que ver con, hermano, con ser duro. Y recordemos que dentro de las cosas que ellos, hermano, venían arrastrando de Egipto es precisamente porque los egipcios les impusieron trabajos duros. Entonces, hermano, hay gente que viene arrastrando una dureza. Quizá de niño sufrió muchas cosas, hermano. Quizá de niño no tuvo una infancia como para recordar. Yo me recuerdo porque quizás algunos, desgraciadamente, hermano, los pusieron a trabajar desde niños, ¿verdad? Hermano, por la situación económica que prevalecía en casa, quizá lo empezaron a, hermanos, a mandar a trabajar desde temprana edad y no pudieron disfrutar esa, hermanos, infancia. Pero ¿sabes qué, hermano? El Señor lo que quiere es quitarnos, que ya no nos acordemos de ser de los pepinos, de ser duro. Y porque mire, ¿sabe qué, hermano? Algunas personas, como ellos vivieron una infancia difícil, entonces eso vienen arrastrando y a veces con sus hijos pueden ser duros. Amén. Quizá como les costó a ellos trabajo el hacer algunas cosas, entonces dicen, si a mí me costó, también a ellos les tiene que costar. Pero recordemos, hermano, que nosotros tememos como lo que se nos ha enseñado, ¿verdad? Que nuestros hombros deben de ser para nuestros hijos, para lo que no pudimos alcanzar nosotros, lo puedan alcanzar ellos. Si en algún momento, hermano, la vida nos trató con dureza, esa es una marca que nos quieren, hermano, arrancar, porque es Satanás, que el Señor lo reprenda, solamente lo que quiere es escarbar, indagar, traerte a memoria. ¿Para qué? Para que en algún momento, hermanos, Él nos quiere recordar esas marcas como diciendo, todavía eres propiedad mía, pero mentira, nosotros somos propiedad de Jesucristo. Amén. Entonces, si eres duro en algún momento, hermano, si la vida te trató con dureza, Dios quiere arrancarte esa marca. Esa marca no te la puso el Señor. Esa marca te la pusieron en Egipto o no la pusieron en Egipto. Entonces, también se acordaron de los puerros. Y mire que esa palabra viene de la palabra Hatzir. No sé si así esté bien pronunciada, pero ahí está el numeral. Hermano, que ahí nos manda otro numeral que significa del verdor de un patio, hierba, también puerro. Amén. Viene de otra palabra que es Hatzir, que es forma colateral, patio, morada, patio. Pero me llama la atención la 2691, que es la palabra Hatzer. Y esa palabra Hatzer, hermano, significa patio, pero entre paréntesis usted mira, dice como encerrado por una cerca, como encerrado por una cerca. Y también dice que significa choza, pero dice como similarmente rodeado con paredes. Esto entonces, lo que me llama la atención del puerro es que, hermano, hay gente que está cercado no por Dios, sino por, hermanos, esa marca que viene arrastrando de Egipto, porque se siente, hermanos, acorralado, atosigado. Amén. Recuerda, hermano, que una de las cosas, claro que nosotros creemos en la cobertura, porque eso le sucede, hermano, cuando Dios estaba platicando con Satanás, ¿verdad? Él estaba diciendo, ¿acaso teme Dios a Job en vano? No es porque tú le tienes rodeado a él, a su familia y a sus bienes. Entonces hay una cobertura de parte de Dios. Pero en este caso el puerro, ellos estaban recordando los puerros. Y los puerros, hermanos, es un patio, pero como encerrado por una cerca. Es decir, entonces, porque recuerde que dentro de la misma plática que le estoy hablando de Job, cuando se presentan los hijos de Dios, hermanos, ahí mismo se presenta Satanás, que el Señor lo reprenda, y entonces pregunta el Señor, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y de andar por ella.
Es decir, que también, hermano, el enemigo lo que hace es rodear a las personas, cercarlas. ¿Y para qué las quiere cercar? Para que, hermanos, se sientan ahí atosigadas por él. Y en algún momento, hermano, hay gente que se siente tan emproblemada, tan en una situación de ansiedad, hermano, donde abre puertas al enemigo, y entonces algunos terminan quitándose la vida, suicidándose. Amén. Entonces, hay gente que quizás se siente tan acorralada por los problemas, las situaciones que viene arrastrando, los problemas económicos, quizá ya no ve llegar, no ve que se abra una puerta, hermanos, todo lo que lo estamos viendo, ¿verdad? De lo que trae consigo Egipto, quizá lo están viviendo, trabajos duros, hermanos, una mala remuneración a su salario, situaciones familiares, hermano, problemas en su alma, problemas que quizá viene arrastrando de tipo sexual. Todo eso, hermano, en algún momento se siente acorralado, cercado, amén, rodeado de paredes, donde no encuentra la salida. Fíjese que ellos estaban entonces recordando eso, los puerros. Pero sabes que, hermano, hoy te tengo una noticia. Amén. El Señor quiere hacernos libres. Quiere hacernos libres del rey de Egipto, de Jofar, de aquel que indaga, de aquel que escarba. Quiere hacernos libres de Faraón, hermano. Que Dios nos guarde. Amén. Que Dios te guarde. No tengas temor. Yo sé que a veces el estar pasando una situación no es lo mismo cuando uno quizá puede estar bien, hermanos, y puede dar un consejo, que cuando uno está pasando alguna batalla. Y quizá puede decir, pero pastor, es porque usted no está pasando esto. Pero en algún momento, hermanos, todos hemos pasado problemas, hermano, cosas duras. Amén. Nos traen, nos recuerdan el pasado. Algunos, hermanos, empiezan a tener una situación de ansiedad. Y todo eso, hermano, no proviene de Dios. Es el rey de Egipto, es Jofar, que te está trayendo, hermano, recordando el pasado. Mira también de qué se acordaron más: de los melones. Y esta es la palabra beataj, que es de un derivado incierto, melón, solo, plural, melón. Pero pone de referencia, me llama la atención, cuando usted investiga en la versión de las Américas, hermano, que trae, es una Biblia de estudio con numerales, ¿verdad? Tanto del hebreo como del griego. Entonces me manda de referencia Job 34:36 y Primera de Reyes 21:29. Y Job 34:36 dice: deseo yo que Job sea probado ampliamente. Ojo con esto, deseo yo que Job sea probado ampliamente. Y hermano, Job fue probado a causa de sus respuestas semejantes a las de los hombres inicuos. Y en Primera de Reyes 21:29 dice: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. ¿Sabes qué, hermano? Yo creo que algunos podemos verlo, yo lo miro de esta manera. Amén. Vamos a ser probados, pero algunos dentro de esa prueba, hermanos, podemos ver la humillación de dos sentidos. Claro que la Biblia dice que al que se humilla Dios lo exalta, pero algunos, hermanos, cuando están pasando la prueba, se sienten humillados. ¿Cómo puedo decir esto? Se sienten como ultrajados. Amén. Donde quizá la vida tan dura que les tocó vivir, en algún momento a ellos los humillaron, los hicieron de menos. Amén. Y entonces, hermano, esto puede ser que en algún momento esas personas, hermanos, como se sienten humillados, entonces, hermanos, están a la defensiva de cualquier cosa. Amén. Entonces, mire por favor lo que nos trae los melones, los puerros. Pero ¿sabes qué, hermano? Hoy el Señor quiere quitarnos aún esas marcas,
en algún momento donde tú te sentiste humillado, ultrajado, menospreciado, hermanos, abandonado, traicionado y otras cosas más, ¿verdad? A lo mejor ese rencor que hay en tu corazón, donde quizá, hermanos, alguno de tus padres te abandonó y te sentiste humillado, que no vieron por ti. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, aún con todo eso, el Señor nos va a recoger. Entonces el Señor quiere quitarnos esas marcas. Ya no estés recordando los melones, ya no recuerdes en los puerros, ya no tengas ese deseo de insaciable, de hermanos, de comer carne. Amén. Me estoy hablando en un sentido espiritual. Amén, no físico, hermanos. Ya no estés recordando los puerros, los melones. Mire esto, las cebollas, es la palabra betzel, de una raíz que no se usa, que significa aparentemente pelar, cebolla, cebolla. Pero ¿sabe qué me traía esto cuando estamos hablando de las cebollas? Mire, no me dejarán mentir las hermanos que preparan la comida, cuando agarran la cebolla, empiezan a picarla, y si la cebolla, hermanos, está bien, hermano, en el punto, ¿verdad? Eso provoca hasta que las personas empiecen a llorar. ¿Sabe qué me deja ver esto, hermanos? Que las cebollas, cuando alguien empieza a recordar el pasado, hermano, o le traen a memoria el pasado, entonces algunas personas empiezan a llorar en su vida. Empiezan a llorar por todo lo que ellos han pasado. Las cosas que en algún momento, hermanos, ellos tuvieron en su corazón y empiezan a recordarle, y algunos hermanos quizá cuando vienen al Señor ni siquiera lloran por la presencia del Señor. Lo que algunas personas hacen es llorar por el sentimiento que traen arrastrando. Amén. Hermano, sé que a veces es difícil que se nos vaya un ser amado, un ser querido. Sé que eso nos duele, sé que hay cosas que nos duelen, hermano, que nos hayan pasado, pero esta vida tiene que continuar. No podemos estar toda la vida acordándonos, hermano, del pasado y que eso nos esté provocando tristeza en nuestro corazón, y entonces, hermanos, empecemos a llorar continuamente. El Señor quiere sanar esas hermanos, esas heridas en nosotros. Amén. Entonces, esto es todo. Los ajos, mire, los ajos viene de una palabra que es shum, y dice de una raíz que no se usa, que significa exhalar, ajo. Y mire lo que dice, de su olor rancio. ¿Y qué se echa, hermano? Cuando nosotros decimos que algo está rancio, es porque ya está echado a perder, es porque ya está viejo. Amén. Estos se andaban acordando de los ajos, de la vida rancia que llevaban, hermanos, en Egipto. Amén. Y perdóneme, pero algunos, hermanos, necesitan, no se pueden, de tanto que están recordando el pasado, de tanto que le están escarbando el pasado, es que se ponen a llorar, hermanos, y no lo deja avanzar a las nuevas cosas que Dios puede traer a su vida. Recuerde lo que dice la Biblia: no se puede echar vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? Porque entonces la consistencia del cuero, ¿verdad?, se puede romper. ¿Por qué? Porque ya está desgastado. Entonces, para echar vino nuevo se necesitan odres nuevos, hermano. ¿Y cómo esto? ¿Qué es lo que hace el Señor? Sabe que la Santa Cena, cuando se habla del nuevo pacto, amén, el nuevo pacto es precisamente, hermano, hace referencia a la frescura que el Señor nos da, que ya lo hablamos en algún momento, y tiene que ver con ese versículo que le estoy mencionando. Nadie puede echar vino nuevo en odres viejos. Entonces, para que venga el vino nuevo, se necesitan odres que estén, hermanos, renovados. Amén. Porque si te quedas con lo antiguo, por eso no te estás extendiendo hacia lo que está delante. Deja de acordarte de los ajos, dejemos de acordarnos de los ajos, de las cebollas, de los melones, de los puerros, de la carne, hermanos, de las cebollas, hermano, y todo lo que te he mencionado, de los puerros. No podemos estar con eso.
porque eso no nos va a dejar avanzar. Amén. No te arrancies. Dile al que está a tu lado, hermano, no te arrancies, porque si no, entonces, ¿cómo vamos a avanzar? Amén. Entonces, haciendo un resumen de lo que vimos, este pueblo es un pueblo que vivía atrapado en el pasado, un pueblo inconforme, insatisfecho. No puede vivir un futuro brillante. ¿Por qué? Porque está viviendo en el pasado. No han sanado su memoria, y lo que Dios quiere hacer a través de la Santa Cena, recuerde que dice: haced esto en memoria de mí. Entonces, cada vez que nosotros vamos a la Santa Cena, ahí están hermanos andando también, recordando el sacrificio de Jesús, y entonces de alguna forma están hermanos sanando nuestra memoria. No pueden apreciar el alimento del cielo porque tienen su mentalidad está atada a Egipto. Ay, hermano, por favor, valoremos lo eterno, lo celestial. Esto, hermanos, es pasajero. Las cosas de esta tierra son pasajeras, como muchas veces te lo he dicho. No puedes estar viviendo, hermanos, que tu mentalidad sea solamente para quedarte en la tierra, porque yo, como ministro, hermanos, que Dios me ha puesto en este lugar, gracias a Dios, mi deseo y mi anhelo no es que yo te tenga que estar preparando para las cosas terrenales, sino es para lo que viene, lo eterno. Entonces, esas son algunas marcas de Egipto, y quizá podamos hacer un tema que se llame las marcas de Egipto. Entonces miremos este otro. Génesis 32, 6 y 7. Mire lo que dice: y los mensajeros regresaron a Jacob diciendo: fuimos a tu hermano Esaú, y él también viene a tu encuentro, y 400 hombres con él. Versículo 7. Entonces Jacob tuvo mucho temor. Recuerda, Egipto, hermanos, también ataca con temor. Entonces tuvo mucho temor y se angustió, y dividió la gente que estaba con él, y las ovejas, las vacas y los camellos en 2 campamentos. ¿Por qué te estoy poniendo aquí el miedo de afrontar el pasado? Recuerda que hermanos, a Jacob, su hermano Esaú lo quería matar. ¿Por qué? Porque él había intercambiado, hermanos, la primogenitura, vendió la primogenitura por el plato de lentejas que Jacob hizo. Y Jacob, hermano, recuerde, con la ayuda de su madre, ¿verdad? Le pusieron pelo de cabra para que, hermanos, como Esaú era velludo, hermanos, entonces, hermanos, para poder, hermano, de alguna forma, porque Jacob también significa usurpador, tranza, ¿verdad? Para poder engañar a su padre. Y entonces, hermano, obtener la bendición de su padre. Todo esto le causó agravio a Esaú. Tanto fue el agravio que se amargó. Amén. Porque él buscó nuevamente la primogenitura. Entonces, hermano, Jacob se fue huyendo de su hermano Esaú porque lo quería matar. Y cuando usted lee el capítulo 32 y el capítulo 33, hermanos, entonces, hermano, ahí Jacob tuvo un encuentro con el Señor más adelante. Y cuando empezó a darse cuenta que venía su hermano Esaú, ¿sabe qué hizo Jacob? Mandó una ofrenda para él. Y fíjese cómo dijo, y le dice: y si mi hermano Esaú te llegara, estoy parafraseando, ¿verdad? Te pregunta que qué es esto, qué significa esto. Dile que tu siervo Jacob, mire cómo hermano Jacob, lo que Dios le dio, amén. Esa parte, hermanos, de esa estrategia para poder, hermanos, buscar el perdón de su hermano. Y entonces, hermano, dice el versículo 7, entonces Jacob tuvo mucho temor y se angustió cuando escuchó que Esaú venía a su encuentro con 400 hombres, porque dijo: me va a matar. Entonces, ¿qué te estoy tratando de decir, hermanos? Que en algún momento tengamos que enfrentar el pasado. ¿Cómo? A veces nos da miedo. A veces algunos hermanos tienen temor de recordar el pasado.
Pero ¿sabes qué? Necesitamos enfrentarlo de una vez por todas y decir, bueno, vamos a enfrentar las cosas. Si cometimos errores, si cometimos algunas situaciones, vayamos y pongámonos a cuentas. Como dice, hermano, en el libro de Isaías, el Señor, venid pues y estemos a cuentas. Vamos a razonar. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Amén. Una de las cosas que usted sabe, hermanos, es que el que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y, hermanos, se aparta. Pero también aquí, hermanos, yo puedo ver otra cosa, y los enfrenta. Entonces puede obtener la misericordia del Señor. Amén. Cuando usted lee el capítulo 33, me parece que es, hermanos, cuando entonces, hermano, ya Esaú va, Jacob manda, hermanos, a sus mujeres por delante, ¿verdad? Sus hijos. Y entonces cuando él mira a Esaú, dice que pasa en medio de ellos, y entonces se inclina a su hermano 7 veces en tierra. Y entonces eso quiere decir, hermano, que él estaba buscando una perfección, pero enfrentó el pasado. Y usted sabe la historia, hermano, cuando Esaú lo mira, lo abraza y lloraron juntos, dice la Biblia. Entonces, enfrenta el pasado, enfréntalo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cometiste algún pecado? ¿Algún pecado de tipo sexual? Enfréntalo. ¿Cometiste un pecado, hermanos, donde quizá mentiste? Enfréntalo. Cometiste un pecado de, como hablábamos el domingo, y perdóneme, hermano, que esté insistiendo en esto, pediste prestado y todavía sabes que debes. Enfréntalo, enfrenta eso, porque eso no te va a dejar vivir en paz. Amén. No tengas miedo, o no tengamos miedo, enfrentemos el pasado. Amén. Ok, se me va a acabar el tiempo, hermano, ya hubo 40 minutos y no he avanzado al otro rey. Déjeme pasar esto. Mire, aquí está algo bien interesante. Esta es la historia de, hermanos, de la mujer samaritana. ¿Cómo podemos nosotros saber si estamos viviendo en nuestro pasado? Amén. Una cosa es, hermano, una de las cosas es cuando esta mujer se encontró con Jesucristo. Cuando tú y yo nos encontramos con Jesucristo, entonces Él nos empieza a darnos cuenta de las cosas que vivimos en el pasado. Mire, esta mujer vivía aislada. Bueno, algunas cosas, esto me lo quiero brincar, hermano, un poquito. Allí hay algunas cosas que explicar, pero me voy a ir a 2 de Corintios 5:17. Mire lo que dice. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Ha llegado ya lo nuevo. Entonces, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, bótalas, sácalas, enfréntalas. Ya no hermano, quítate esas marcas de Egipto. No estés recordando las cosas del pasado, los pepinos, los puerros. Sácalos de tu corazón, que el Señor venga y los extirpe. Y entonces sigamos hacia adelante. Ok. Me voy a ir, hermanos, porque ya llevo aquí 42 minutos y permítanme. Josué 6:26. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Entonces aquí había una maldición. ¿Cuál? El que reedificare la ciudad de Jericó. Y cuando usted ve en el libro de Primera de Reyes, no me recuerdo ahorita la cita, hermano, pero hay un personaje que se llamaba Yeel de Betel, que fue el que, hermanos, reedificó nuevamente Jericó, y entonces cayó esa maldición. Pero lo que quiero decirte, hermanos, es que no tengas que reconstruir el pasado. Si vas a recordar el pasado, solamente que sea, hermanos, para saber de dónde Dios nos sacó. Amén. Y entonces seguir adelante. Ok. El otro rey, Jeremías 46:2. A Egipto acerca del ejército de Faraón Necao.
rey de Egipto, que estaba junto al río Éufrates en Carquemis, al cual derrotó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Pero otro de los reyes de Egipto es Necao. Amén. Este es el rey Necao. Y Necao dice que es, hermanos, esta palabra paró Neco de derivación egipcia, y ahí está el numeral, hermanos, en hebreo 43:47, que es la palabra macá, que significa golpe, herida, carnicería, pestilencia, azote, calamidad, castigo, derrota, destrucción, estrago, herida, herir, llaga, matanza, mortandad y plaga. Hermano, aquí podemos sacarle astillas a este rey Necao, porque mire todas las cosas que significa plaga. Hoy estamos viviendo eso, una plaga, hermanos. Calamidad, las muertes, hermano. Cada día salen que más muertos, ¿verdad? Pestilencia, pero me llama la atención, herida. Amén, aunque también por carnicería podemos ver algunas cosas. Pero nos vamos a basar, hermanos, en esta connotación que es herida. Y entonces, miremos este versículo. Este está tremendo, hermano. Y quiero ahí irme a este versículo porque le tengo que leer, hermano, lo que sigue. Ok, mire lo que dice. Génesis 4:23. Esta versión, no me recuerdo qué versión es, pero usted la puede buscar, hermano. Dice: Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Selah, o en la versión 60 dice Ada y Sila: escuchen mi voz, mujeres de Lamec, pongan atención a mis palabras. Y mire lo que dice: por una herida que recibí, maté a un hombre, y a un muchacho por un golpe. Amén. Mire lo que, hermano, lo que está diciendo, hermanos. Lamec, este fue descendiente, hermanos, de este Caín. Amén. Pero este es lo que me llama la atención, que dice: por una herida que recibí maté a un hombre, y a un muchacho por un golpe, que también Necao significa golpe. Pero en el versículo 24, ya no se lo puse aquí, hermano, ya no lo pude, ya no me acordé de ponerlo, pero en el versículo 24 mire lo que dice. Génesis 4:24. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Otra vez, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Entonces, hermanos, este Lamec venía más potencializado que Caín, porque este dijo, ¿verdad? Por una herida recibí, maté a un hombre. Pero él dice: si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7. Hermano. Y entonces hay heridas que se vienen arrastrando por ofensas. Fíjese cómo, hermano, tanto el rey Ofra y el rey Necao como que se concatenan, porque uno es recordar el pasado, y algunos cuando le recuerdan el pasado, hermanos, es que le están, hermanos, ahí quizá echándole limoncito a la herida que vienen arrastrando, que no ha cicatrizado bien. Y mire que Necao se trata de una herida. Entonces, sabe que aquí el Señor algo que nos puede enseñar es: hay gente que viene herida y no perdona, porque a Jesús un día le preguntaron: ¿cuántas veces debemos de perdonar a nuestro hermano? Y entonces el Señor le dijo: no te digo 7,
sino hasta 70 veces 7. Entonces, ¿sabes cómo puede revertir la herida? A través del perdón. Amén. Porque cuando Jesús, y esto ya lo sabes, hermano, porque en algún momento lo hemos hablado, cuando Jesús, hermano, él lo intentaron amargar, ¿verdad? Jesús, dentro de las palabras que él estaba cuando estaba en la cruz del Calvario, una de las palabras que él pronunció: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero él enseñó entonces esa parte. ¿Cuántas veces se tiene que perdonar? No te digo 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Sabes por qué? Para romper con toda maldición que se puede venir arrastrando de manera ancestral. Amén. Hay familias que se han matado enteras, hermanos, porque vienen, hermanos, están recordando lo que le hicieron a su familia, y entonces ellos mismos ejecutan venganza porque no han perdonado en su corazón. Familias en los pueblos, hermanos, se han arrasado porque se mata uno, ya albergó el otro, hermanos, el hijo ya albergó quizá ese rencor, va y mata, hermanos, al papá o al tío, y así se van exterminando familias por el odio, por las heridas que se van albergando en el corazón. Pero hay hermanos, ¿cuál es el antídoto para esas heridas? El perdón. ¿Cuántas veces debemos de perdonar? Hasta 70 veces 7, para revocar todas aquellas heridas, hermanos, que se vienen arrastrando, ancestrales. Entonces, ese es Necao. Segunda de Samuel 13, 21 y 22. Dice: cuando el rey David se enteró de esto, se enfureció, pero no quiso disgustar a su hijo Amnón. Ojo, no quiso disgustar a su hijo Amnón, a quien amaba por ser su primogénito. Absalón no volvió a hablar a Amnón ni bien ni mal, pues Absalón odiaba a Amnón por haber violado a su hermana Tamar. Esta historia la conocemos. Estaba esperando, hermanos, Absalón que su padre hiciera justicia. Su padre, hermanos, fue omiso ante esa situación que había pasado, porque recuerde que Amnón violó a su propia hermana y luego la despreció, hermano, la deshonró. Entonces Absalón, hermano, estaba esperando que le hicieran justicia, y como no hubo esa parte, hermanos, dice que en su corazón, hermano, se hirió y ahí albergó odio. Amén. Albergó odio. Y entonces ese odio, hermanos, lo llevó hasta matar a su hermano Amnón. Entonces, esta es la herida de Absalón, hermanos. ¿Cuál fue? Cuando una persona quizá, hay gente que, hermanos, que por causas no se le ha hecho justicia. Quizá, hermanos, nos provocaron alguna situación donde pues ahorita con todas las situaciones que está pasando, la impunidad que hay, quizás se queda sin hacer justicia. Quizá tú mismo, algún hermano de la iglesia, hermano, te provocó una herida. Amén. Alguna situación que pasaste, te sentiste decepcionado por él y tú piensas que quedó impune, hermano. Y a lo mejor estás esperando o albergas en tu corazón ese odio y estás buscando en qué momento vengarte, hermano. La Biblia dice, el Señor mismo dijo: mía es la venganza, yo daré el pago. A veces quizá tú puedes decir: pero pastor, eso es bien fácil hablarlo, pero a la hora de practicarlo cuesta trabajo. Pero ¿sabes qué te puedo decir, hermano? Dios se acuerda aún de las injusticias que nos han hecho. Lo que te quiero decir, no albergues en tu corazón como Absalón, porque después sabes lo que le pasó a Absalón. Amén. Y después no fue el odio hacia su hermano, sino después le dividió el reino a su propio padre. Y entonces es que una cosa te va llevando a otra, a otra, a otra. Una herida te va llevando, hermanos, a cometer situaciones. Entonces, que Dios nos dé la madurez. Y no porque yo lo esté predicando, hermano, esto no también aplica a mí, porque todavía somos seres humanos y claro que todavía sentimos.
Pero ¿por qué no vivimos la palabra? Amén. ¿Por qué no empezamos a perdonar? ¿Por qué no empezamos a sacar de nuestro corazón todo aquello, hermano, que nos causa odio? Porque cada día se va a ir acumulando más cosas. El día de mañana se va a acumular odio, hermano, amargura, deseos de venganza. Y entonces podemos cometer infinidad de cosas. Que Dios nos ayude para sacar de nuestro corazón y que el Señor venga, hermanos, a quitar toda marca de Egipto, todo lo que el rey Necao, hermano, está tratando, hermanos, de hacer en nuestro corazón, y que Dios nos dé mucha sabiduría. Amén. Entonces miremos este otro. Mire, Ezequiel 34:16. Buscaré a la oveja perdida y traeré a la descarriada, vendaré a la herida, robusteceré a la flaca, pero a la gorda y robusta la eliminaré, la apacentaré como se debe. Entonces, una de las cosas, cuando nosotros vamos, hermanos, las ovejas a veces se hieren. Y si en algún momento yo como pastor, hermano, consciente o inconscientemente he herido a alguno de ustedes, de verdad, hermano, que el Señor me ayude para poder también reconocer mis errores. Pero nosotros tenemos un pastor, el pastor de pastores, hermano, y si nosotros en algún momento como ovejas hemos pasado heridas, podemos ir a ese pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Podemos ir a ese pastor, hermano, que todavía está atendiendo a las ovejas y que nos puede poner heridas, puede poner ese aceite en nosotros. Y hermano, que Dios me ayude también a mí como pastor para poder heridas en aquellos que en algún momento, hermano, quizá, vuelvo a repetir, consciente o inconscientemente, he lastimado. Pero que Dios nos dé mucha sabiduría, hermanos. Amén. Y que Dios tenga que traer un bálsamo a nosotros. ¿Para qué? Para que no podamos estar en una situación, albergar cosas que no, hermano. Bueno, ya me quedan algunos minutos. Proverbios 23, 29 y 30 dice: ¿de quién son los ayes? ¿De quién las tristezas? ¿De quién las contiendas? ¿De quién las quejas? ¿De quién las heridas sin causa? ¿De quién los ojos enrojecidos? De los que se demoran mucho con el vino, de los que van en busca de vinos mezclados. Entonces hay heridas, hermanos, que pueden ser causados por aquellas personas que van en busca de vinos mezclados. Mire, es como una persona, hermano, a veces quizá buscan en alguna iglesia, en algún lugar, un refugio, salen lastimados, se van a otro lugar, quizás salen lastimados y en algún momento, hermano, pues terminan, ¿verdad? En una situación complicada. Amén. Cuando usted mira, cuando Jesús estaba en la cruz, y lo que le recordé, y esto lo hemos hablado en algún momento, hermanos, ¿qué hicieron con Jesús cuando él estaba en la cruz? Cuando él tenía sed, le daban a beber, hermanos, vino, pero era un vino mezclado. Amén. Hermanos, con hiel. Y entonces ese era un vino mezclado. ¿Por qué? Porque traía en algún momento lo que, hermanos, lo que querían era con vinagre, lo que querían era amargar su corazón, que él pudiera morir, pero amargado. Y Jesús nunca permitió eso, hermanos. Terminar el curso, hermanos, de lo que él había venido, el plan que Dios tenía desde antes, hermano. Pero el plan de Dios no era que Jesús terminara amargado, sino que él terminara bien su carrera. Entonces, una de las cosas, hermanos, igual a nosotros, que no terminemos amargados.
Como alguna vez le he dicho, hermanos, yo no quisiera terminar porque el vino representa el gozo. ¿Y qué pasa cuando se mezcla? Entonces le roba la propiedad al vino. Amén. Y entonces quizás nuestro gozo puede estar limitado por algunas circunstancias. Yo no quisiera terminar amargado. Amén. Ni que el vino se esté mezclando, ni que el gozo se esté mezclando, hermano, con algunas circunstancias. Que Dios nos ayude para terminar esta carrera alegres, felices. Amén. Pasamos traiciones, pasamos situaciones, pasamos, hermanos, angustias, pasamos algunas cosas difíciles, nos lastimaron, lastimamos, hermano, en ese desarrollo de hermanos, ¿verdad? Entonces nos pudimos estar limando los unos con los otros, golpeando los unos con los otros, pero que nuestro hermano, nuestro camino, ¿verdad? Al final no termine, hermano, injuriando, diciendo, pues ahí son puros hipócritas, que no, ni vayas ahí, sino que al contrario podamos decir, amén, valió la pena. Este camino nos perfeccionaron, pero valió la pena, porque al final de este camino no termino amargado, sino termino con gozo mi carrera. Como decía el apóstol Pablo. Y hermano, por último, porque ya me quedan unos 5 minutos, Salmo 121, 5 y 6 dice, el Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. Y dice, el sol no te herirá de día, ni la luna de noche. Entonces, ¿sabes cuándo no nos van a herir? Cuando nosotros nos refugiemos en el Señor. Hasta hay un corito. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará, pero esta versión dice no te herirá de día, ni la luna de noche. Jehová, Él te guardará de todo mal. Hey, hermano, ahí usted puede seguir cantando. Él guardará tu alma. Amén. El Señor nos va a guardar. Lucas 10:34 dice, y acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Ese es, hermanos, ahí está el samaritano. Amén. El samaritano, donde él hizo un bien, el Señor vino a hacernos un bien, a nosotros que no éramos ni pueblo. Amén. Y entonces nos vendó nuestras heridas, derramó aceite ahí sobre nuestras heridas, lo puso, hermanos, nos puso en la cabalgadura, nos llevó en mesón a la iglesia. El mesón representa a la iglesia, hermanos, y aquí dejó a un ministro para cuidarlos. Amén. Y entonces él va a volver a regresar. Y hermanos, si él prometió que va a regresar, lo va a cumplir. Pero cuando regrese, que no nos haya, hermanos, como cuando le dijeron a Mefiboset, ¿por qué no te fuiste conmigo? Y entonces él dijo, mi siervo me engañó. Amén. Que no nos engañe el sistema de Egipto, el rey Necao. Que no nos engañen los reyes de Egipto, hermanos. Y que podamos terminar esto alegres. Ay, mire, primera de Pedro 2:24, ya voy a terminar. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas fuisteis sanados. Por las heridas que llevó el Señor Jesucristo, nosotros nos trajeron sanidad. Tomemos, hermano, ese sacrificio. Deuteronomio 32:39 dice, vean ahora que yo soy el único Dios, que no hay otro Dios fuera de mí. Yo doy la muerte y la vida, yo causo la herida y la curo, y no hay quien se libre de mi mano. Amén, ya nada más se lo estoy leyendo. Hebreos 11:27, por la fe abandonó Egipto sin miedo al furor del rey, y se mantuvo tan firme como si estuviera viendo al Dios invisible.
Amén. Hablando de Moisés, por la fe abandonó Egipto sin miedo al furor del rey. No tengas miedo al rey de Egipto. El Señor está con nosotros. Él es nuestro libertador que quiere, hermanos, libertarnos de toda aquella vana manera de vivir que fuimos, hermano, heredamos de nuestros padres. Así que si hay alguien aquí, hermanos, ahí en su casa, que se siente lastimado, herido, no puede avanzar por su pasado, hermanito, yo quiero decirte que el Señor vino para dar libertad a los cautivos. Recuerda que las proclamas son precisamente para eso. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Me ha enviado a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, apertura de la cárcel a aquellos que están oprimidos, a pregonar, a proclamar el año favorable del Señor. Y ya lo vimos, una de las versiones dice, a proclamar el año de reconciliación. Hoy, en este año de reconciliación, hermano, Dios quiere reconciliar, que tú y yo nos reconciliemos primeramente con Él. Pero también, si hay, hermanos, con algunos de nuestros hermanos, algunos de nuestras familias, algunos de los hijos a los padres hacia los hijos, tengamos que reconciliarnos. Amén. No pases por alto esta proclama, el año de reconciliación. No te dejes vencer por los reyes de Babilonia, por los reyes de Egipto. No lo hagas, hermano. El Señor está a las puertas. Mira las cosas que están sucediendo. Una última noticia donde, hermanos, Corea del Norte destruyó, hermanos, un enlace, hermano, donde pues de alguna manera está afectando y está poniendo tensiones nuevamente en las Corea del Norte y Corea del Sur. Amén. China teniendo, hermanos, un enfrentamiento violento con la India en las fronteras, donde no sé cuántos militares de la India murieron. Eso quiere decir que el Señor está a las puertas. Nosotros no podemos andar toda la vida recordando el pasado, hermano, el pasado y acordando, ay, es que yo sufrí mucho, ay, es que yo amén, nos tocó vivir eso. Creo que se vale por en algún momento estar herido, pero no podemos estar así para siempre, hermanos, porque tú y yo tenemos un libertador que vino a liberarnos del sistema de Egipto. Tú y yo tenemos un libertador que se llama Jesucristo. Y la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo que hizo en el pasado también lo sigue haciendo hoy. Si curó heridas, hermanos, aquellos hombres de la Biblia, también hoy las puede hacer, hermanos. Y quiere desarraigarte, quitarnos, hermano, toda aquella basura que venimos arrastrando. Aquellos gigantes que se han levantado, que son basura, hermanos, Él quiere sacarla de nuestro corazón. Pero démosle oportunidad al Señor. Amén. Yo te pido que ahí en tu casa, si tú tienes que ponerte a cuentas con alguien, ¿por qué no lo haces? Es mejor ponernos a cuentas. Si hay alguien que te causó algún daño, a lo mejor un daño, pero tremendamente, que Dios nos dé la capacidad para poder perdonar. Amén. Que Dios nos dé la capacidad para poder, hermanos, también librarnos de ese pasado. Que Dios nos habilite con ese aceite, hermanos, que venga y ponga en nuestras heridas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir en paz, hermano. Quisiera que ahí en tu lugar, en tu casa, levantásemos una oración y que el Espíritu Santo tenga que hacer el trabajo en nosotros, de redarguirnos, de decir, te tienes que poner a cuentas. Señor, hoy en este día, te pido por cada uno de mis hermanos, y no solamente por ellos, sino también por mí, Señor. Si hay cosas que todavía las hemos olvidado y que quizá no nos dejan avanzar, mi Dios, y necesitamos
ponernos a cuentas. Señor, por favor, danos la madurez, danos, Señor, por favor, danos la sabiduría para poder enfrentar todas esas cosas que no nos dejan avanzar, mi Dios. El enemigo quiere venir a recordarnos nuestros pecados, quiere venir a recordarnos nuestras faltas. Él es el acusador que solamente está tratando de ahí, tratar el Señor el dedo en la llaga, donde todo eso nos está lastimando, Señor. Pero hoy te pedimos que tú, como nuestro libertador, Señor Jesucristo, vengas y quites, desarraigues toda marca, Señor, toda basura del pasado, Señor, todo recuerdo que en algún momento nos cause dolor, angustia, Señor, nos cause, Señor, tristeza, mi Dios, que venga y sea desarraigado, mi Dios. Por favor, ayúdanos, mi Dios, para poder estar a cuentas, porque yo sé que tú pronto vienes, mi Dios, y el enemigo, el rey de Egipto, no quiere que nosotros seamos de Egipto, mi Dios, sino quiere mantenernos atados a esta tierra. Pero nosotros no somos de esta tierra, nosotros, Señor, vamos de paso, Señor, pero a veces las cosas, Señor, terrenales nos arrancan, Señor. Pero te pedimos, por favor, que tú, Señor, cortes con toda cuerda que nos une a esta tierra, al sistema de Egipto, mi Dios. No permitas que nuestro corazón se lastime, Señor, sino que salgamos, Señor, cada día victoriosos. Por favor, Señor, si hay algún hermano que está batallando con su pasado, si algún hermano que tiene en su corazón alberga amargura, Señor, tristeza, dolor, odio, rencor, Señor, que tenga que ser desarraigado todo ese sentimiento, Señor. Nos ponemos en tus manos y queremos, Señor, que tú sigas obrando en nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, ayúdanos. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Nos vemos el día viernes, 6:30 en este lugar, ¿verdad? Vamos a tener culto familiar. Por favor, yo le pido que se conecte, hermanos. Y el día domingo, hermanitos, vamos a tener nuestro servicio virtual a las 9 de la mañana. Y probablemente, como le dije el día domingo, si Dios nos lo permite y las autoridades también nos dan esa apertura, probablemente tengamos nuestro primer servicio presencial el primer domingo del mes de julio que tenemos Santa Cena. Para esto, pues después les vamos a dar algunas indicaciones, ¿verdad? Y si en algún momento las autoridades nos dicen que todavía no se puede abrir, pues bueno, amén, esperaremos y yo les estaré dando la indicación, hermano. Pero si no, pues el primer domingo de julio, pues estaremos tratando de hacer unos 2 cultos, ¿verdad? Y pues tendremos que organizarnos para ver cómo hermanos, vamos a realizarlos. Amén. Así que Dios nos ayude, nos dé la sabiduría para poder regresar, ¿verdad? Con las medidas que se nos están pidiendo y, hermanos, no ser rebeldes a lo que también se nos dice, ¿verdad? Así que, hermanos, Dios me los bendiga, estemos atentos a las transmisiones, hermanos, y pues que Dios ponga paz, que Dios nos guarde. Bendiciones, hermanos, bendiciones.